Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Suspenden temporalmente el traslado de dineros. El Consejo de Estado decidió hoy suspender la orden dada por un decreto a los fondos privados de pensiones para que trasladaran 25 billones de pesos a Colpensiones. En segundos, las explicaciones entregadas por Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Aproveche el dólar barato y sin comisiones. La divisa norteamericana sigue en niveles de precio atractivos para todos los colombianos. Sin embargo, hay que evitar el pago de muchas comisiones a la hora de comprar o gastar. El cofundador de la compañía Litio, Christian Knudsen, nos cuenta esta noche cómo lograrlo. ¿Usted planea sobre el manejo de su herencia? En Colombia y en el mundo es normal que empresas, activos y dinero pase de padres a hijos, pero hay que saber cómo protegerlo o inclusive fortalecer esa herencia. Un experto nos cuenta esta noche lo que ocurre en la realidad en un estado que dieron a conocer en un estudio. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una decisión adoptada esta mañana por el Consejo de Estado. El Alto Tribunal suspendió parcial y temporalmente los traslados de dinero de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. De los 25 billones de pesos que el decreto originalmente ordenaba trasladar, se suspende el traslado de 20 billones de pesos. El Consejo de Estado no dijo nada por ahora de los otros 5 billones de pesos que servirán para pagar las mesadas de 20.000 personas que se pasaron a Colpensiones y allí ya están pensionadas. Sobre los alcances de esta medida cautelar, esto explicó el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco. Se suspende por ahora una parte de ese traslado. El Consejo de Estado, lo que entiendo que ha decidido, porque todavía no tiene la oportunidad de leer el escrito formal, es que suspende el traslado de los recursos que pertenecían a personas que todavía siguen cotizando, personas que todavía no están pensionadas, que corresponde más o menos a recursos de 100.000 colombianos que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones y cuyo ahorro individual sumaba más o menos 20 billones de pesos. Todavía hace falta que el Consejo se pronuncie y ojalá suspenda también el traslado de los recursos de los otros 20.000 colombianos que ya accedieron a pensión y que corresponden más o menos a 5 billones de pesos, cuyo decreto pues obligaba a trasladarlo y que nosotros consideramos que es pues, abiertamente ilegal. La realidad es que el artículo 76 decía explícitamente que esos recursos de personas que no habían llegado todavía a cumplir los criterios pensionales debían continuar siendo administrados por los fondos privados. Y no es para que los fondos privados ganen plata. Y yo quiero dejar esto muy claro. No se trata de que nosotros cobremos comisiones sobre estos saldos. Nosotros no cobramos comisión sobre saldos. Nosotros cobramos comisión cuando las personas en el pasado cotizaron esos recursos, que fue hace muchos años porque estamos hablando de personas que están a menos de 10 años de pensionarse. Entonces, estos son ahorros pensionales de muy largo plazo. Entonces, a nosotros ni nos dan recursos ni nos quitan recursos por el hecho de trasladarlos o no trasladarlos. Aquí lo que estamos haciendo entre todos es defendiendo el ahorro nacional, el ahorro pensional, que es el sueño de Colombia y de los colombianos de tener recursos para pensionarnos. Y por eso en esta posición coincidimos con la Contraloría, con la Procuraduría, con el Banco de la República. Entonces, es una buena noticia. Ojalá que el Consejo de Estado termine de analizar las demandas que se han presentado y suspenda también el traslado del resto de los recursos. Y hablemos ahora del dólar, que se mantiene en precios muy atractivos en Colombia. La divisa ha estado recientemente inclusive por debajo de 3.550 pesos. Hoy está en niveles de 3.660 pesos. Dicen los expertos que hay que aprovecharlo, pero hay formas de hacerlo bien, sin pagar, por ejemplo, tantas comisiones. Saludo al doctor Christian Knudsen, cofundador y actual CEO de la plataforma Litio. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto no se veía estos precios del dólar alrededor de 3.600 pesos?
pues podemos ver que este año únicamente ha caído 5.5%. Hace 12 meses, acá ha caído 16%, pero hace más de aproximadamente 5 años no llegaba a este punto. Entonces estamos viendo un mínimo de 5 años. ¿Y esto será que se mantiene cuánto tiempo o tenderá a bajar un poco más o por el contrario en cualquier momento y por la coyuntura eventualmente empiece a subir pronto? Es muy difícil de pronosticar. Hay diferentes fuerzas que están en este momento empujando el dólar hacia arriba, hacia abajo. Podemos ver, por ejemplo, un punto clave que son las remesas. En lo que lleva este año, ya más de 3.200 millones de pesos entrando en remesas directamente. Para que nos demos una idea, más o menos las remesas están siendo 1.5 veces más que lo que es la inversión extranjera. Entonces lo que está haciendo es que está inyectando muchísimos dólares a la economía, lo cual hace una presión para que baje. Por otro lado, también vemos que el petróleo está bastante alto, está en 97 dólares el barril y no somos exportadores, entonces vemos que por esos lados va a subir el dólar. Pero por otro lado también vemos que hay muchos retos geopolíticos, también estamos entrando a elecciones, lo cual da mucha volatilidad. Entonces en este momento es muy difícil decir, hey, va para arriba, va para abajo. Vamos a ver pues seguramente muchísima volatilidad en los próximos 2 meses. Pues por eso mientras dure, como dicen las mamás, hay que aprovechar. Así que la primera pregunta es, doctor Knucksen, por ejemplo, cuando uno quiere comprar dólares, uno a veces puede ir a una casa de cambio, puede comprarlos directamente en un banco, puede comprarlos en una plataforma, por ejemplo, como Litio. Pero la pregunta es, dependiendo de dónde los compre, ¿podría terminar saliéndome más caro o más barato? ¿Cómo sería eso ahí? Sí, es claro que el colombiano hoy en día cambió a lo que era hace unos años. Me acuerdo hace 20 años cuando mis papás estaban comprando constantemente dólares en efectivo en una casa de cambio. Pero hoy en día, con las tecnologías y el acceso financiero que hay y las necesidades del colombiano también han ido cambiando, hay muchas más soluciones, como mencionas, litio. Comprarlos de una forma virtual lo puedes hacer en cuestión de segundos. Descargas la aplicación, creas tu cuenta en menos de un minuto y recargas por PCE o por Botón Bancolombia, por Nequi. Es extremadamente sencillo, hasta por Breve ya estamos integrados. Versus que cuando tú vas a una casa de cambio, por ejemplo, no sé, vas a viajar y vas a la casa del cambio del aeropuerto, te pueden cobrar hasta un 7% más en tasas por comprarlo en efectivo, lo cual termina siendo absurdo. Y más cuando uno como colombiano, digamos, va a viajar, terminas consumiendo en otra divisa con tu tarjeta, también te pueden estar cobrando hasta un 7% extra en costos ocultos. Entonces, con las soluciones que hay hoy en día, es mucho más fácil y barato para cualquier colombiano poder acceder a dólares y a euros. Pues efectivamente hace unos meses compré unos dólares en una casa de cambio y no recuerdo bien, pero creo que era retención en la fuente e IVA lo que me cobraban y eso pues claramente encareció un poco. Además, dependiendo por ejemplo de la casa de cambio o del banco donde uno quiera comprar los dólares, podrían eventualmente cobrarle a una tasa de cambio fuera de los impuestos que cobran, una tasa de cambio de pronto más alta incluso que la del mercado. Sin duda, eso lo que termina pasando es que van con la TRM y se apalancan en meter esos costos ocultos, el cual uno no ve cuando está comprando, por ejemplo, en efectivo, versus que cuando tú compras una plataforma digital como lo es Litio, directamente lo que se te va a cobrar te sale de una y siempre va a estar aproximadamente muy a la par con la tasa spot, que es la tasa en tiempo real con la que se está negociando la divisa del dólar en mercados como en la bolsa. Usted menciona el caso de la gente que viaja, doctor Knucksen, y eventualmente cuando uno hace compras o paga el hotel en el extranjero en dólares y los paga, por ejemplo, con la tarjeta débito de uno o la tarjeta crédito y lo difiere a varias cuotas, ahí el pago queda expuesto a cómo vaya variando la tasa de cambio cada mes cuando le van a cobrar a uno la cuota a las cuales uno la difirió. Esas son de las peores decisiones que uno como colombiano puede tomar y por eso solucionamos ese punto. Cuando tú te vas de viaje y alquilas un Airbnb, por ejemplo, o pagas por la página del hotel, tú estás directamente mandando a 12 cuotas con una tasa que no es favorable y que te va a terminar cobrando hasta un 5 o un 10% más, lo cual termina siendo absurdo para las finanzas de uno como colombiano. Mientras que cuando tú utilizas una tarjeta como la que tenemos en Litio, donde se te evitan directamente tus dólares digitales, te va a pasar uno a uno. Entonces, si te gastas $150, se te van a evitar $150 digitales en tu cuenta Litio. Y no te va a tocar afrontarte a esas comisiones ocultas
o como le decimos, esos impuestos extra que uno como colombiano paga ocultamente cuando va a consumir productos en diferentes divisas. En otras palabras, si yo hoy compro dólares digitales, por ejemplo, en litio o en alguna otra de estas plataformas, porque la verdad hay que decirlo, hay muchas, en general uno ya asegura el valor al cual lo compró, no importa si el dólar sube de aquí a un mes o a 2 meses, cuando yo compre, lo que me debitan es en dólares, ya no a la tasa de cambio de ese día, sino ya con los dólares que efectivamente, es como si tuviera dólares físicos prácticamente entre el bolsillo. Tal cual, es como cuando ya tienes tus dólares. Ya cuando tú compras dólares y tienes tus dólares, esos no van a cambiar de precio, porque $10 o $100 o $1000 se van a mantener siendo ese valor. Entonces, cuando tú los utilices o los gastes, pues vas a poder presupuestar muchísimo mejor y no vas a tener esa fluctuación de que si yo gasto 2 millones de pesos que representaban 500 y pico, $550, digamos, y te toca pagar eso y de la nada el dólar se llega a disparar en Colombia, te va a tocar estar pagando sobre dólar. Entonces, si llegas el dólar, digamos, a 4.000, estarías pagando un 15% más sobre tu gasto, lo cual con las herramientas que hoy en día existen en el mercado sería algo absurdo. Hay una pregunta que me hacen mucho, doctor Knucksen, y es, por ejemplo, si yo compro en una plataforma de estas unos dólares a precio de hoy y no los gasto, sino que los dejo ahí guardados y dentro de 3 o 4 meses ese dólar está a un precio muchísimo mayor en Colombia, yo no los gasto, pero sí los vuelvo a convertir a pesos, ¿me gano el diferencial o me los liquidan al precio al que originalmente los había comprado? Exactamente, esa es la clave, el por qué creo que nosotros como colombianos hemos venido ahorrando en dólares en las últimas décadas. Y es porque si uno ve en los últimos 20 años, la tendencia del dólar contra el peso es siempre alcista. Entonces, que tú ahorita accedas a $1000 y después en 2 años el dólar llega a salir $5.000, 5.000 pesos, quiere decir que los compraste a 3.600, 3.600.000, y pues si valen 5.000 pesos cada uno en unos años, pues van a ser 5 millones de pesos, esos $1.000. Entonces va fluctuando según con el valor. Entonces ya crecer, litio no te va a evitar de ninguna manera la diferencia, sino que tú ya tienes tu plata en esa respectiva divisa. Hoy día la competencia en el mercado para efectos de captar, digamos, ahorros de los colombianos está bastante agresiva esa competencia porque hay muchas cuentas remuneradas que están dando unas tasas muy atractivas de retorno, por ejemplo, del 8, del 9, del 10%. Y mucha gente pregunta, bueno, pero si yo ahorro en dólares también y los dejo ahí quietos, guardados un tiempo, 6 meses, un año, ¿también me gano alguna tasa de retorno o no? No se acostumbra en las plataformas a dar una tasa de retorno. Litio permitió el acceso a esas recompensas, como las denominamos desde los dólares digitales, para que cualquier colombiano, desde un dólar digital que quiera poder meter su plata a poder generar valor, lo va a poder hacer. Y en Litio tú puedes acceder hasta el 8% efectivo anual en recompensas, lo cual te da esa manera en cómo tú puedes diversificar tu patrimonio y entrar en diferentes monedas que, como funciona la economía hoy en día, es algo indispensable para cualquier colombiano de a pie. Entonces, nosotros por eso habilitamos para cualquier colombiano que tenga acceso a un celular y a su documento de identidad, que pueda invertir en esas diferentes bóvedas en cuestión de segundos. Dijimos al comienzo que cuando uno compra dólares en una casa de cambio o en el banco le cobran algunos impuestos, retención en la fuente, el IVA, etcétera. En litio, por ejemplo, o en estas plataformas, en algún momento de la vida, cuando retiro, cuando compro, cuando cambio, ¿me cobran algún impuesto o no? Solamente, digamos, compro o vendo y saco mi dinero otra vez sin pagar, por ejemplo, IVA o retefuente. No te toca pagar directamente ningún impuesto. Tú cuando utilizas una plataforma como Litio, aparte de que los retiros son extremadamente sencillos, es muy claro el costo que te toca a ti asumir como colombiano, lo cual termina siendo la diferencia de tasa, normalmente unos 40, 60 pesos. Ese es, digamos, como el único costo que podría afrontar cuando uno va a liquidar una posición en dólares, en pesos, perdón. Entonces no te tocaría asumir ningún impuesto y te llegaría la plata casi que al instante. Bueno, pues ahí están entonces los trucos para que la gente no solamente aproveche ese dólar que está tan barato, sino además
evitando pagar comisiones o impuestos como sucede según la decisión que uno tome de cómo quiera manejar su dinero. Doctor Cristian, muchas gracias por estar en Signo Pesos y contarnos de estas claves, digamos, para hacer un mejor uso, una mejor administración del dinero y especialmente si es en dólares. Muchas gracias. Henry, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ese es el gerente de la compañía Litio. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo se está afectando la salud mental de los trabajadores colombianos. Hay un nuevo informe sobre este tema. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En la vida es normal que cuando los padres llegan a la etapa de adulto mayor empiecen a transferir su herencia a los hijos, bien sean empresas, activos, inversiones y hasta dinero en efectivo. Y la duda que muchos tienen es qué pasa con esas herencias, con esos activos que se transfieren a lo largo del tiempo, cómo los administran quienes reciben esos bienes. Sobre el tema saludo a un experto, el doctor José Luis León Dugán, gerente de Natixis Investment Managers International para Colombia y Perú. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Pues por estos días, como dicen ustedes en el estudio que realizaron, están los baby boomers, que son personas que ya por hoy, en esta etapa, están llegando por ahí a los 80 años y ya están empezando a transferir sus activos, sus inversiones, los bienes que adquirieron durante la vida a los hijos. ¿Cuántos baby boomers hay, por ejemplo, en el mundo y qué tanto dinero se espera que transfieran en esas herencias a sus hijos? Bueno, lo primero que hay que decir es, más que el número de baby boomers, es más que todo que ya estos baby boomers, que son la gente más o menos que está cumpliendo 80 años, están empezando a transferir esta riqueza a sus próximas generaciones. Dentro de lo más importante que resaltamos acá es que se espera que en las 2 próximas décadas se hagan transferencias de riqueza aproximadamente de 84 billones de dólares colombianos o 84 trillones de dólares en Estados Unidos. Esto significa más o menos, para poner en un contexto, más o menos casi el triple del PIB de Estados Unidos en 2 décadas. Más del 68% de las personas que tienen más de $100,000 para invertir están dispuestos a dejarle esas herencias a sus próximas generaciones. Llámense la generación X o los millennials, que en este momento los millennials son los que están marcando la parada porque son aquellos que están entre los 30 y los 45 años y pues que obviamente son los que están en la mayor etapa productiva de sus vidas, los que están más expuestos a todos esos temas de transformación a la hora de inversión. Y pues básicamente el mensaje que dejamos acá nosotros es la importancia de esta transferencia masiva que se va a dar en estas 2 décadas en la forma de asesoramiento que reciben estas nuevas generaciones, tanto la forma de asesorar como la forma en que ellos asumen toda esa asesoría por medio de servicio, por medio de educación, sobre todo porque ellos buscan activos diferentes, activos nuevos como pueden ser activos privados o criptomonedas o inversiones sostenibles que los hacen, digamos, sentirse un poco más alineados con el planeta y con los valores. Pero entonces, en otras palabras, hay como un cambio de chip ahí entre la mentalidad de los padres que tenían esos bienes y los tuvieron durante décadas y los hijos que ahora los reciben. Eventualmente los hijos lo que hacen es, si recibo, por ejemplo, una empresa, más bien vendo la empresa y el efectivo lo invierto en otra cosa que me gusta más, que va más conmigo, por ejemplo, como usted lo dice, criptomonedas, acciones o cualquier otra cosa. Total, Henry, total, y usted está dando en el clavo. Hay un cambio total en la forma en que se invierte. En la medida que vamos viendo que las herencias se van pasando a generaciones mucho más jóvenes, obviamente ustedes saben, por ejemplo, que la base de la pirámide en Colombia pues es mayor respecto a economías como por ejemplo en Europa, como en Asia, donde hay un índice de envejecimiento mayor de la población. Acá estos millennials pesan mucho más. Y la forma en que ellos invierten pues es bastante diferente. Digamos, los baby boomers son más conservadores, siempre han invertido, son los típicos que invirtieron al principio en 1 o 2 acciones dentro de su portafolio y las dejaron ahí eternamente para poderlo traspasar, digamos, a sus hijos después. Pues esta generación de millennials lo que está buscando son inversiones que les metan un motor adicional de retornos a su portafolio. ¿Cómo lo quieren lograr? Primero, activos privados.
entendiéndose los activos privados como todas esas acciones esas inversiones que no están listadas en bolsa de compañías o inversiones en infraestructura o en sector inmobiliario, por ejemplo, o en un portafolio de créditos. Básicamente, a más largo plazo. También les interesa el tema de criptomonedas. Por ejemplo, en Latinoamérica, el 72% de los millennials demostraron interés por seguir, digamos, creciendo en todos estos activos privados, y en criptomonedas, por ejemplo, dijeron que el 46% ya está invertido en criptos y el 63% dice que espera incrementar esas inversiones en el futuro. Otro tema importantísimo es la sostenibilidad. Ellos sí que quieren incrementar este tipo de inversiones y creen que este tipo de inversiones les va a generar ese exceso de retornos a largo plazo, más allá que crear una empresa o más allá que invertirla en las inversiones tradicionales. Es invertir en inversiones responsables, estilo transición energética, por ejemplo, en donde esperan encontrar estos retornos adicionales. Y el cuarto punto, que es súper importante, lo que nos aborda todos los días, es la inteligencia artificial. Ellos creen que la inteligencia artificial es la inversión de su vida. Tanto así que el 51%, es decir, 1 de cada 2 millennials dicen que es la mejor inversión que pueden hacer, y quieren alinearlo, digamos, con todo lo que tenga que ver con esta megatendencia de largo plazo que llegó para quedarse y que cada vez está asombrándonos más y más. Entonces, hay una gran tendencia hacia los temas de diferenciación en la forma en que se invierte, más allá de las alternativas tradicionales que venían manejando los baby boomers, y en parte también la generación X, que tiene, yo diría que un mix entre todo lo que es tradicional, acciones y bonos, y la parte más ya de criptos, inteligencia artificial y todo esto, que Claro. es más sesgado hacia millennials. Por esos cambios de mentalidad generacional es que uno ve que empresas muy tradicionales que eran familiares, cuando se muere el fundador, generalmente la empresa termina desapareciéndose, y es tal vez porque los hijos decidieron invertir en otra cosa y se deshicieron de esa empresa que tanto les costó levantar a sus papás. ¿Ese cambio de mentalidad se da por igual, doctor, en hombres y mujeres, o han notado ustedes algún cambio? Hay diferencias entre hombres y mujeres. Hemos encontrado en todos nuestros reportes e informes que las mujeres tienden a ser un poco más conservadores que los hombres a la hora de hacer inversiones. Por ejemplo, los hombres, más o menos la tercera parte de los hombres se definen como agresivos a la hora de invertir, mientras que una de cada 10 mujeres se define como agresiva, y son mucho más sesgadas hacia los temas de conservación de capital, de no exponerse a largo plazo, sino simplemente la plata bien administrada y que me devuelvan mi retorno más estable sin tanta volatilidad. Esa es más, digamos, una tendencia más hacia las mujeres, más allá de sumar que para las mujeres hay una preocupación mucho mayor. A ellas les preocupan mucho más las condiciones en que se van a jubilar, más allá que los hombres. Eso tiene que ver también porque la expectativa de vida de una mujer es superior, claramente. Y ellas dicen que la mayoría o más de la mitad de las mujeres dicen que se necesita un milagro realmente para que ellas puedan alcanzar una jubilación digna, mientras que en los hombres no alcanza a llegar al 40% esa respuesta. Claro. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente, esto nos sirve para que los asesores financieros en el mundo entiendan pues que hay un mundo que tienen que abordar tanto en mujeres como en hombres, y que hay que hacer, digamos, ese acercamiento a los inversionistas de una forma mucho más integral, con servicio y entendiendo las características de cada uno de esos inversionistas para poder, digamos, construir ese portafolio de largo plazo que cada uno quiere, digamos, que conservar o trasladar a las siguientes generaciones. Yo le haría una última pregunta, doctor José Luis, y es si en el estudio que ustedes hicieron notaron que aun cuando cambie el producto de inversión que reciben los hijos, ¿se mantiene de todas maneras el capital, o eventualmente hay muchos casos donde terminan dilapidando, digamos, la herencia que recibieron de sus padres? Es una muy buena pregunta, Henry, y yo creo que hay casos de casos, ¿no? Depende del nivel de riesgo al final que tenga cada uno de estas personas que quiera administrar su capital, y depende de qué tanto se esté dejando asesorar y de cuál sea la calidad de ese asesoramiento. En el mundo hemos visto una tendencia clarísima a que estas familias cada vez se dejan asesorar más. Esto es supremamente importante porque antes cada una de las familias a la hora de dejar una herencia, pues pensaban que ellos mismos podían gestionar ese traspaso de riqueza. Hoy en día ya existe un tercero
que es un asesor financiero profesional que los acompaña en todo ese proceso, no solamente a la hora de invertir, sino también con temas de impuestos, contables, conocimiento, educación y servicio en general. Y en Colombia está haciendo la tendencia. Entonces es un llamado a que se dejen asesorar y un llamado también a los asesores financieros a que este mundo está cambiando muy rápido. Lo que nos muestra la encuesta es que hay mucho más interés por activos diferenciados a los que tradicionalmente se vienen administrando en el mundo en temas de portafolios de inversión y que por ende tienen que capacitarse, tienen que acompañar a las familias, tienen que conocerlas y establecer relaciones de largo plazo para que digamos que ese cambio de manos en la transferencia de riqueza sea lo más plano, suave posible en el largo plazo. Pues doctor José Luis, muy interesante este tema. Muchas gracias por compartirnos los resultados de este estudio que ustedes elaboraron. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, Henry, y hasta la próxima. Interesante tema este del manejo de las herencias. Y cambiamos de tema porque en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un estudio reveló que los trastornos mentales asociados a las condiciones laborales se duplicaron en la última década y hoy afectan a más de 80.000 personas en nuestro país. ¿Cómo identificar las señales y qué deben hacer las empresas? Aquí les contamos. Alexander tiene una prioridad clara, que su trabajo no se convierta en una carga mental, física ni emocional. Lo aprendió después de pasar por un entorno laboral que en su momento estuvo marcado por la incertidumbre. Y de repente empecé a tener comportamientos que no eran propios de mi personalidad. Empecé a estar mucho más ansioso, sentía que el trabajo que estaba haciendo no era suficiente. Los síntomas pueden pasar desapercibidos, pero los riesgos no. Exigencias constantes, horarios extensos y poco respaldo laboral terminan rompiendo el equilibrio entre la vida y el trabajo y elevando los niveles de estrés. Más de 83.000 personas en edad productiva, es decir, que van desde los 15 hasta los 64 años, fueron atendidas por episodios depresivos, una cifra que duplica los registros de hace una década. Y es que ¿quién no ha sentido sobrecarga laboral en algún momento de su vida productiva? Llegar al suicidio. He visto casos donde muchos de mis colegas han fallecido debido a esa carga, se presionan mucho. Cuando hay cierres de mes, cumplimientos de metas laborales, uno se siente como más presionado por cumplir. En 2024, más de 6.500 personas fueron atendidas por problemas de salud mental dentro de entornos laborales en Colombia. Hoy las empresas están obligadas a tomar acción. Fortalecer esas herramientas de bienestar mental para que las personas puedan trabajar de la mejor manera y que de esto también se va a reflejar los mejores resultados productivos para las organizaciones. Quienes han llegado al límite hoy insisten en hacerse una pregunta clave. ¿La carga y el entorno laboral están afectando mi tranquilidad? Es importante sentir que uno tiene algo por hacer, que no es como una situación en la que uno esté completamente desahuciado, sino que se pueden tomar herramientas propias para abordarlo y eso incluye, de hecho, levantar la mano en un entorno laboral que sea receptivo. Tú ser consciente de que algo no está bien y que no deberías normalizarlo, no deberías normalizar estar estresado, no deberías normalizar estar pensando en trabajo por fuera del entorno laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los entornos laborales están directamente relacionados con más de 840.000 muertes al año en el mundo por enfermedades cardiovasculares, condiciones mentales como ansiedad, depresión y trastornos de la alimentación. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Bad Bunny es de nuevo el cantante más escuchado en América Latina, según el ranking de la plataforma Spotify. El puertorriqueño aparece como número 1 en 15 de los 18 países medidos, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. En nuestro país lo destrona el colombiano Blessd como el artista preferido. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.